Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Baris, como todos saben, ¿verdad? Este pelo lo tengo un poco desarreglado, bueno, un fin de semana un poco agitado. Hoy quiero hablar solamente de una sola cosa, del caso de la filtración. Mucha gente se pregunta, espérate, déjame quitarme el carnet del trabajo. Ay, Dios mío, pero yo parezco la chimoltrufia. ¿Se recuerdan la chimoltrufia del programa de Chespirito? Me veo como la chimoltrufia cuando me despeiné ahí. El caso de la filtración de la propuesta de de reforma fiscal, que no es reforma fiscal, y debemos de llamar las cosas por su nombre, de aumento de impuestos a la clase trabajadora, a la clase que más paga, a la clase más presionada, a los pocos que no hay forma que puedan escapar de los impuestos, que es la clase media. Después hay otros impuestos ahí que lo pagará el diablo, pero en menos medida, pero básicamente es a la clase trabajadora. El año pasado el presidente dio un discurso en el que despejaba cualquier duda que pudiera haber sobre una reforma fiscal. Esta reforma fiscal venía en forma de caramelo envenenado dentro del presupuesto sometido al Congreso el año pasado. Fue un globo sonda, como también lo es esto. No soy economista, no entiendo de economía muy a profundidad, pero puedo hablar de realidades, y los políticos nos venden a nosotros las bondades de pagar impuestos, obviamente, pero al mismo tiempo los políticos casi siempre son empresarios, y los políticos casi todos pues disfrutan de muchísimas exenciones o conocen bastante bien las formas que pueden ellos utilizar para eludir pagar impuestos, que la clase media, la clase trabajadora, pues no puede hacer. Hay una cuestión que aquí se discute mucho y dice que aquí solamente, no, la clase media es la que más paga, pero aquí pagamos impuestos todos. Los políticos menos que la clase media menos que la clase baja, la clase alta menos que la clase media, la clase baja y que los políticos, pero aquí paga impuestos todo el mundo, para que salga de debate esa falsa idea de que los dominicanos es un pequeño grupo que paga más, pero aquí se paga impuestos, todo el mundo paga impuestos en la República Dominicana. Bueno, pues se han filtrado este PDF de 94 páginas donde se explica todo esto. Parece que la propuesta, que por lo menos en papel es una propuesta, por ahí están las ideas explicadas, y yo leí las cosas que me interesaban, obviamente, y lo que afecta: la ampliación de la base del ITEVIS y la reducción del porcentaje. Que aumenten, que reduzcan el porcentaje no significa nada cuando van a aumentar la base de las cosas que estaban exentas o de las cosas que pagan ITEVIS. Eso es un disparate. O el caso de los vehículos, ahí hay un concepto muy progresivo del gravamen que se le aplica, porque parte del precio del vehículo, digamos, un vehículo que valga más de $10,000, va a pagar en base al precio del vehículo un porcentaje. Ahora paga una tasa fija de 2.500 pesos dependiendo del año. Y eso va a cambiar. ¿Qué tan justo no es eso? Honestamente, no lo sé. Yo sí sé que hay vehículos, y hay muchos vehículos aquí. La mayoría de los vehículos valen más de $10,000. Cualquier cancharro vale aquí $14,000. O sea que aquí vamos a pagar todo en base al valor del vehículo, básicamente. Será comprarse carro viejo. Eso por ese lado. Por otro lado está, ya dije lo del ITEVIS, dije lo de la placa, está el ISR, que es el impuesto sobre la renta. También ahí se habla de una progresividad, una exención de un monto anual, etcétera, y calculado en base a lo que las personas que ganan más de 72,000 pesos al año pagarían 35% de impuesto de su salario. O sea, eso es, si nosotros calculamos lo que se le descuenta por seguridad social a las personas,
Y lo que se quedaría el Estado directamente con el dinero, el que gane 72.000 pesos, le pagaría al Estado 25.200 pesos más o menos. Y de esos 72.000 también se desprenderían, porque creo que así que se calcula, que es del salario bruto, no neto, que se calcula lo que tú aportas a la seguridad social, se desprendería el tú terminarías ganando 40 y tantos, 49.000, 51.000 pesos. No, menos. 47. O sea, tú estás en nómina con 72, el Estado se quedaría con la mitad de tu dinero y básicamente casi la mitad, 35%. Y con la seguridad social tú quedarías como... Tú trabajarías para los hijos de puta que están gobernando de turno a partir de eso. El aumento en el impuesto que se paga por transacciones de cheques y transferencias a un 0.075. Creo que por ahí anda. Hay una transitoriedad de muchísimos impuestos más, que aquí en República Dominicana lo transitorio es definitivo. Y uno se pregunta, yo me pregunto, y yo le pregunto a cualquiera, de si las condiciones que vive el mundo y que vive el país están dadas para que se nos aumenten los impuestos, para que se nos cambie la forma en que se nos cobra. Ahí es lo que la gente pierde de vista. El gobierno no produce un peso. El Estado debe de garantizar las condiciones, debe de crear las condiciones para que en los países se genere riqueza y los contribuyentes, los ciudadanos, ya sea en mayor o menor medida. Ahí entra mucho el concepto de progresividad tributaria, que le diré eso. Los que están mejor, los que están más arriba, se supone que tienen que pagar más y los que están abajo pagan menos. Por ahí anda la lógica de ese concepto. Pero igual, todos pagamos más o poco. Se supone que se te castiga menos porque te va menos bien. Y los impuestos son básicamente un castigo al éxito. Te va muy bien. Y el Estado dice, bueno, te fue muy bien. Te fue muy bien porque yo creé las condiciones. Entonces, como te fue tan bien, tú me debes tanto. Y uno lo paga de buena voluntad. Entonces, este aumento de impuestos que quiere hacer el gobierno, que nos quiere imponer a todos nosotros, por eso se llaman impuestos. Este aumento en los impuestos se da en un momento en el que yo te pregunto a ti, ¿estamos en condiciones de asimilar esto? ¿Estamos en condiciones? Entra al túnel ahora. Está el presidente... Ay, Dios mío, qué oscuridad. Está el presidente... Ay, qué oscuro. Está el presidente moralmente habilitado, Luis Abinader. Déjame prender la luz. Luis Abinader está moralmente habilitado para proponernos una suba de los impuestos en la proporción que se está haciendo. Yo te pregunto a ti. Yo creo que no. Porque el presidente ha estado en el centro de una discusión en esta última semana de la publicación de informaciones que revelan que el presidente tiene, y repito, quiero reiterar lo que dije antes, no estoy en contra ni creo que él haya hecho nada malo. Lo único que genera esto es que en el debate él no tiene argumentos ni está moralmente habilitado para defender que se nos aumenten los impuestos, porque él ha eludido pagar impuestos en República Dominicana y tiene el 90% de su fortuna expatriada, está fuera de República Dominicana, el 90% de los bienes que él declaró el año pasado. Y en la discusión de si los representaban o no, entonces es una cuestión de legitimidad como interlocutor para defender una propuesta que busque aumentar los impuestos a los dominicanos. Déjame apagar aquí, ya estoy saliendo del túnel.
Ay, qué oscuro. No, ya estoy saliendo. Ya aquí, ya. Se vale que lo apague. Entonces, esa es la pregunta que yo creo que deberíamos hacernos. Es el momento. Está habilitado él para, para proponer esto. Su partido, que es al que él pertenece, independientemente de las ideas que ellos defiendan, de si son socialistas, si la mierda que son, del Foro de Sao Paulo y todas esas cosas. Yo creo que no. Va a ser difícil convencer a esta sociedad de que después de $100 que compre por internet, tenga que pagar todos los impuestos que ellos inventen, ITEVI, el diablo, aquello, lo otro. Habría que revisar si eso no entra en conflicto con el Tratado de Libre Comercio, que el RD-CAFTA, que por ahí que anda la cosa, si no genera algún tipo de conflicto. Habría que averiguar. Ahora, volviendo al punto anterior. ¿Tú estás dispuesto a aceptarle a este gobierno sin la suficiente motivación, sin la suficiente explicación de por qué lo hacen? Sin el gobierno hacer un compromiso de austeridad fiscal, o sea, de gastar menos de lo que le ingresa, de reducir el déficit, o sea, el gasto que proyecto y el dinero que yo recaudo, el dinero que yo obtengo para poder gastar. Aquí no podemos entrar en esa discusión si los políticos no se comprometen a hacer sacrificios, que vayan más allá del cuentito de le vamos a quitar las exoneraciones a los congresistas. No, un compromiso verdadero de reducir el dispendio de dinero. El Estado, que me haga una propuesta a mí de reforma fiscal, cuando el Estado renuncie a gastar dinero en publicidad. El gasto que está haciendo este gobierno, silenciando conciencia, cuadruplica el gasto que hacía en publicidad el gobierno de Danilo Medina. Y hay una máxima que dicen muchos marketers y publicistas que dicen que solamente cuando el producto es muy malo, necesita demasiada insistencia en la comunicación para que el consumidor se convenza de lo contrario. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero dicen eso, entonces dejen de gastar en publicidad. Y me pueden decir a mí, no, lo que pasa es que nada más son 8.000 millones o 6.000 millones que se gastan al año. Dejen de gastar en eso. Vamos a reducir el gasto social. Todos esos cuartos que se le regalan a vagos. ¿Qué tan efectivo, eficaz está siendo ese gasto que se está realizando en mantener gente vaga? ¿Están yendo esos fondos a las manos que deben de ir? Una pregunta, entonces, no puede ser solamente aumentando los impuestos. No puede ser solamente eso. Cada gobierno que llega viene con la misma historia y con el cuento de que somos austeros. Danilo hizo lo de no se compran jipetas, y ya ustedes vieron el video de cuando el PLD le entregó al PRM del parqueo, que había más de 400 Land Cruiser negras parqueadas que dejó el PLD. Las compraron ellos. Eso por el lado de cuando Danilo entró, que se hizo otro aumento de impuestos. O la gente olvida la que se dio en el 2005, por ahí más o menos. Tal vez no, siempre la misma historia. Y aquí los políticos no se comprometen a tengamos un Estado eficiente, que cueste poco. Pero la nómina de todas las dependencias del Estado, lo que han hecho es aumentar en este gobierno. Estamos seguros de que ese gasto en nómina que tienen esas instituciones
ciertamente es porque es necesario. No sabemos. Honestamente, yo creo que nosotros, con la pregunta que inicié, ya esta parte final del video de hoy, con la pregunta que inicié, de si es oportuno o no, de si estamos viendo las señales ideales en el contexto para poder aceptar que se nos graben más impuestos, que se aumenten los que ya existen, que se creen nuevos impuestos y que se nos graben más vainas a nosotros, era lo que iba a decir. Entonces yo creo que esa es la discusión que hay que tener. Y yo sé que hay muchas personas que no tienen nociones ni siquiera básicas de economía. Y no lo digo por mal, lo digo que no necesariamente. Pero los economistas tienen que sentarse a explicar a nosotros, a los que no sabemos de economía, a los que no entendemos cómo que esto funciona, cómo esta mierda se justifica que se haga. Yo creo que es oportuno que se dé este debate. Se ha explicado antes y depende si el economista es pro gobierno o anti gobierno, la posición va a ser a favor o en contra de los impuestos. Pero yo lo que sí entiendo y lo que creo, que ahí fue que comenzó la pregunta, es que este no es el momento para que nos jodan más. Tenemos una economía que está en un proceso de volatilidad por múltiples factores, el encierro irresponsable de los políticos de las economías, la presión externa porque hay un aumento en la materia prima, en los fletes, en el diablo, en esto, lo otro, la inflación, la presión que va a generar la situación económica de Estados Unidos y las situaciones que se están dando en China van a determinar cuál es el rumbo que van a tomar las economías, las medianas, las pequeñas, como la de República Dominicana, en todo este contexto. Visto eso, yo me pregunto de si ya coño no hemos tenido suficiente presión. Y yo entiendo, y en la parte que explican el propósito del aumento de los impuestos, para hacer más metros, para ser teleférico. Sí, yo sé que las obras no se hacen solas, que el gobierno no produce un peso y que el dinero lo producimos nosotros y el gobierno se toma una tajada de lo que producimos. Ese es el acuerdo social al que hemos llegado. Entonces, yo no creo oportuno esto. Yo creo que ya bastante presión tiene un segmento de la población encima y que esto lo único que va a hacer es meterle más aire al globo y que el globo puede explotar. República Dominicana, para los que tal vez ven este video y son muy jóvenes, y aquí termino, ha tenido los últimos 30 años de una paz absoluta, no relativa, absoluta. Desde el año 93, 94, en República Dominicana no se ven grandes protestas, ni ha pasado en mi generación. La última que pasó fue en el año 84, pobladas. Los políticos están jugando con la paciencia de uno. Yo sé que nos hemos ido acobardando con el tiempo, pero pudieran llevarse una sorpresa. Así que no jodan más. Déjenos en paz. Dejen que asimilemos esto. Hagan lo que se pueda. Y dejen de pretenderse que son propietarios de nuestra vida y de nuestra voluntad. Yo creo que eso es lo que conviene. Nos vemos en un próximo video.